We began a series this year called Vision 2020, Empezamos una serie en este año que se llama Visión 2020 and we're trying to ask the question who Jesus really is. con la pregunta que es ¿quién es Jesús realmente? It is very important because when we understand who Jesus is, Es muy importante porque cuando entendemos quién es Jesús, then we can understand who God is. entonces podemos entender quién es Dios. And when we understand who God Y is, cuando entendemos quién es Dios, then we can understand who we should be entonces entendemos quién debemos ser and, nosotros and how we should respond to God. y cómo debemos responder a Dios. When we have a wrong perception Cuando tenemos una equivocada percepción of who God de is, quién es Dios, one of the things that happens to us una de las cosas que nos pasan is we feel rejected es que nos sentimos rechazados because we don't understand the grace of God. porque no entendemos la gracia de Dios, We don't understand the goodness of no God, entendemos la bondad de Dios, and we don't understand the kindness of y God, no entendemos la amabilidad de Dios, and we don't understand the wisdom of God. no entendemos la visión o la sabiduría de Dios. And rejection is a very real feeling that we have. Y el sentirse rechazado es un sentimiento muy real en nosotros. En When I nuestro talk corazón. about rejection, I'm talking about not feeling worthy enough, Cuando hablo de rechazo, estoy hablando de no sentirse digno, suficientemente digno, that God can use me for His de work. tal manera que Dios me pueda usar. Everybody Todo el mundo in this room en este salón, en este auditorio, over the age of 20 más allá de la edad de 20 años, has something in their life tiene algo en su vida that they have done, que han hecho, that they have said, que han dicho, that they should not say, que no debieron haber dicho, that they should not do, que no debieron haber hecho. that when they think about it, Pero cuando pensamos en they eso, feel as if God has rejected them. nos da un sentimiento como que Dios nos ha rechazado. And those feelings are real. Y esos sentimientos son reales. They hold us back from experiencing God. Nos detienen de experimentar a Dios. And those feelings can cripple our relationship with God. Y esas cosas nos pueden paralizar en nuestra relación con Dios. And more Y importantly, todavía más they importante, can affect the way we see Jesus. nos afecta cómo vemos a Jesús. My prayer is that by the end of this sermon, you will see yourself as God wants to see you. Mi oración es que al finalizar este mensaje podamos vernos como Dios nos ve. There was a young man who knew what it means to be rejected. Existió un joven que se enteró muy bien de lo que es ser rechazado. As you can see, he went through a lot of failures in his life. Como puedes ver, ahí está cada cosa que le sucedió como fallas en su vida. And I'm going to have Pastor go ahead and read these failures that he En experienced. 1831 perdió su trabajo este joven. Luego en el 32 fue derrotado al postularse para la legislatura del estado de Illinois. En el 33 fracasó en los negocios. Luego fue elegido, fue algo bueno para él en el 34. En el 35 murió su novia. It's enough to make someone want to quit life. Es muy, todo eso que le pasó es algo que es suficiente como para que alguien quiera simplemente finalizar su vida. And in 1836, Y en el 36 he had a nervous breakdown. tuvo un colapso nervioso. In 1838, En he 1838 was defeated for the Speaker of Illinois. fue derrotado al postularse para ser el portavoz de Illinois. In 1843, Y en el 1843, he was defeated in his run for Congress. una vez más fue derrotado al postularse para la In elección 80 del Congreso. In 1846, Y en 1846 he was elected to Congress. fue electo al Congreso con éxito. You want to guess who this young man ¿Quieres is? saber quién es? This is Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln knew what it means to be rejected. Él sabía muy bien lo que se siente ser rechazado. But this morning, I want to talk to you Pero esta tarde quiero hablarte about the fact del hecho that God wants to use you. que Dios quiere usarte. Too many times when we think of ourselves and how God wants to use us, Muchas veces cuando pensamos en lo que se trata de que Dios nos quiera usar, we allow our vision nosotros dejamos que nuestra visión to make us feel rejected. nos haga sentir rechazados. But as I read the Bible, Pero mientras leemos la Biblia, in Mark chapter 1, verse 16 through 20, en el Evangelio de Marcos 1, el verso 16 al 20 que está en tus notas, please turn your Bibles to Mark chapter 1, verse 16 through 20, búscala ahí en tu Biblia o en las notas que tienes or in your phone. o en tu teléfono, Mark chapter 1, el Marcos 1, verse 16 through 20. del 16 al 20. Betty, ¿me prestas tu boletín? Thank you. You want me to read it? Yes, sir, please. Verso 16 dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón, a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores.
Continue. Please. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. El verso 18 dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. Y un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca, remendando las redes, y enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Dios Padre, help us this morning ayúdanos en esta tarde as we look into your word. mientras vemos tu palabra. Help me to think clearly. Ayúdanos a pensar claramente. Help me to say words that make sense. Ayúdanos a decir palabras que tengan sentido. Speak to your children this morning Habla a tu pueblo en esta tarde through me. a través de nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I really want you to grab what is happening in this text. Yo quiero que entiendan lo que está pasando en este pasaje. Jesus was walking Jesús está caminando in this neighborhood. en este vecindario, Jesus was born in Nazareth en Nazaret, and he moved to Capernaum. y se cambió a vivir a Capernaum. And around the Capernaum, Y saliendo de ahí, he was close to the Sea of Galilee. estaba cerca del mar de Galilea. And it was morning time. Y era en la mañana. And the sun is shining. Y el sol empezó a The sun is, resplandecer. sun is coming out. Está saliendo. And Jesus is walking. Y Jesús va caminando. And the Bible tells Y us la escritura nos dice that Jesus saw que Jesús vio two people, dos personas, Simon and Andrew. Simón y Andrés. And when Jesus saw them, Y cuando los vio, it's very important. It's not just seeing them es muy physically, importante que sepas que no nada más but como que los Jesus vio, saw them for who they were. más bien los vio por quienes ellos eran. He saw them for who they were. Los vio por quien ellos realmente eran. I'm a black man, Yo soy un hombre blanco, and como eres, sometimes I'm from Africa. y yo soy de África para When I see a black man y cuando yo veo un hombre de in raza America, negra, en América, I can tell yo puedo decir, by his facial features puedo notar que de acuerdo a su cara, whether he's from Nigeria si él es de Nigeria or whether he's from Chicago. o si es de Chicago. In fact, sometimes when I look at a black person, De hecho, cuando veo a una persona de raza if I negra, look carefully at their bone structure on their face, si yo lo veo bien de su estructura de huesos en su cara, 8 out of 10 times, 8 de 10 veces I can guess if they are from East Africa puedo adivinar si es del este de África or if they are from South Africa, o West de Africa. Sudáfrica. I have some friends Tengo unos amigos who are Colombian. que son colombianos. And when we would go out, he would say, hey, that person is from Puerto Rico. Y cuando vamos a comer, dices, esa persona es de Puerto And he Rico. said, that person is from Mexico. Y dicen, esa persona es de México. And he says, I could just look. Yo puedo simplemente ver. I'll say you're a liar. Estás mintiendo, yo les He's digo. like, even if they speak Spanish, I can tell if they're from Puerto Rico Y cuando ellos hablan español, yo or puedo saber if si es they're de from, Puerto Rico or if they're from Mexican. o si son de México. Because he could see beyond what the average person could see. Porque pueden ver más allá de lo que alguna And persona I regular said, podía ver. no, they're not. They're all Hispanic. Pero si todos son hispanos, yo digo, He's like, no, there's a difference. no, hay una diferencia. Just look carefully, James. Simplemente, James, tienes que ver con cuidado. I'm like, I don't know what you're looking at. Y yo digo, no, yo no sé qué estás viendo. I don't know what you're looking for. No sé lo que estás buscando. They look Hispanic to me. Todos se ven hispanos para mí. Puerto Rican, Puertorriqueños, Mexican, mexicanos, everyone is de todo el Mexican. mundo, para mí todos son He's like, no, mexicanos. there's a Me dicen, difference. no, hay una diferencia. I like, they speak the same language. Y aunque hablen la misma They eat the idioma, same enchilada. todo el mundo dice enchilada. He's like, shut up. No, No. cállate, eso no, así no es. There's a big difference. Hay una gran diferencia. He said Puerto Ricans get mad easily. Sorry, Los Puerto Ricans. puertorriqueños se enojan fácilmente. And he says, you can tell. Tú puedes When darte Jesus cuenta saw them, que Dios cuando los vio, Jesús cuando los Jesus vio, saw Peter, él vio a Pedro, Jesús vio a Pedro, not how Peter saw Peter, no como Pedro se veía a sí mismo, but for what Peter would become. sino por lo que Pedro llegaría a ser. That's why he called him. Por eso lo llamó. When it says he saw them, Porque cuando dice que los he vio, saw them for what they could become. los vio por lo que ellos llegarían a ser. That's why when he said to them, I will make you fishers of men, Por eso cuando les dice, voy a ser los pescadores de listen, hombres, escucha, he wasn't saying, no estaba diciendo, I'll change your jobs. no les estaba diciendo, voy a cambiarte de trabajo. You will still be a fisher, you will still Todavía vas a fish, ser pescador.
but you be a fisher pero ahora vas a ser un pescador of men. de hombres. That means that, listen to me carefully. Pero escucha esto bien. God wants to use your skills, Dios quiere usar the tus gifts, habilidades, the gifts that you have, los dones que tú tienes, the way you can do your work like nobody else, la manera en que tú haces tu trabajo your como nadie, skill set tu manera, tus habilidades that you have que tienes for his glory. para su gloria. And so when it says Jesus saw them, Por eso cuando dice que Jesús los it's vio, not just he just physically saw no es them, que los vio simplemente físicamente, but because Jesus is God in the flesh sino porque Jesús es hombre, es Dios hombre, and he was fully God y era completamente Dios, and fully man, completamente hombre. Jesus saw beyond what the average person saw. Jesús veía más de lo que la gente normal And veía. so he picked Así Peter. es que escogió a Pedro He said, come y le dijo, ven and follow me, y sígueme and I will send you. y te voy a enviar, I will make you. te voy a hacer yo, I will send you. yo te voy a enviar. It's me who will change you. Soy yo que te va a cambiar. I will do the sending. Voy a, Not you, no tú, sino but yo. me. And what they did is they left their nets Entonces ellos dejaron sus and, redes and they followed him. y lo siguieron a And then Jesús. verse 19 tells us that there was a father Y entonces el verso 19 dice que había un who, papá who had two sons. que tenía dos hijos. How many sons? ¿Cuántos hijos? Two. Talk to me. How many Dos. sons? Háblame, ¿cuántos? Dos. Two. All right? And he had two sons, James and John. Santiago y Juan, tenía dos hijos. All right. And he said to him, Y les dijo, hey, follow me, those "Hey, two boys. síganme a estos dos muchachos. They left their dad. Y ellos dejaron a su papá. That is huge. Eso es enorme. This was their family business. Este era un negocio familiar. Most of you know what it means to send money to we immigrants, we as immigrants, Nosotros como inmigrantes sabemos know that part of our job que una parte de is to nuestro take care trabajo of our parents. es bendecir a nuestros padres. Am I right? ¿Estoy en lo correcto? In my country, we don't have nursing homes. En mi país no tenemos casas de hospicios, se llaman algo así. Yeah, Just go ahead. exactly. But we don't. But what happens No is tenemos eso. we always think of our parents. Pero siempre pensamos en And nuestros in papás. my culture, Y en mi I don't cultura, know about your culture, no sé si tu cultura, I am my parents' retirement plan. en los planes de mi papá, yo soy su plan cuando ellos se retiren. That's why my parents had a lot of kids, Por eso sus papás tuvieron muchos hijos. 6 kids. 6. So if one of them is dumb Para que si uno se and he sale de can't eso, send them money, y the no tiene 5 dinero, can take quedan care of 5. them. All right? So they can send them money. Every month you're supposed to send money home. Entonces cada mes se supone que tienes que And enviarles dinero. I still give my parents money. Yo todavía le doy dinero a As mis soon papás. as I got my first paycheck, they're like, Ya where's my cuando recibo retirement? mi cheque, les doy y dice, ven, dame. And so for them to walk away from the family business, Entonces por estos muchachos salirse it's a del negocio de la familia big deal. es una cosa enorme, tremenda. It was a sense of significance, Era un sentido de seguridad, stability. de estabilidad. And it was where they where they made their living. Y era donde pensaban cómo hacer la vida. That would be like me calling you and saying, I want you to leave your family Es como si yo te hablara a ti, te llamara y te dijera, quiero que dejes a tu and familia move to Dubai y te vayas a Dubai with a different country en un país Different diferente, culture. una cultura and diferente learn to speak a different language. y hablar So un when idioma Jesus diferente. called them, Entonces cuando Jesús les habla, it was powerful. era poderoso. Now, we have to understand Y tenemos que entender that these were not the most respected people in that culture. que no era lo más respetable en esa cultura. In fact, in that culture, De hecho, en esa cultura, when you were a child, a young Jewish boy, cuando eres un niño judío, Jewish boy, muchacho judío, there were 3 kind of schools you went to. había 3 clases de escuelas a las que tú ibas. You started at a Beit Sefer, Empezabas en esta escuela Beit Sefer, where they told you the story of Adam and Eve, donde te decían la historia desde el principio de Adán y about Eva, creation, la creación, the story of Abraham and la Moses, historia de Abraham y Moisés, taking the people of God from Egypt de cómo el pueblo de Dios salió de through the Egipto Red Sea, al Mar Rojo. and you would study the first 5 books of the Y Bible. estudiabas en esta escuela los primeros 5 libros de la Biblia. And if they noticed that you were good in reading and thinking clearly, Y si notaban los maestros que eras muy bueno en leer y aprender, you would go, if you were a really good thinker and could work with your si brains, pensabas muy bien y tenías una inteligencia and you were a good talker, y también
también podías hablar they muy would bien, take you to the Brit Madrash. te mandaban ahora a esta escuela, Beit Madrash. And if you were extremely intelligent, Y si eras súper inteligente, critical thinker, uno que piensa críticamente, and you could catch things quick, y podías aprender rápidamente, and you paid attention to details, y ponías atención a los detalles, and you could memorize large chunks of the Bible and quote it podías back, memorizar grandes porciones de la escritura y and your decirlas, mannerism would change. I didn't get that. Your mannerism or behavior Y tu manera de comportarte. about Jewish culture was very, it would change who you were, not just learning, but changed who you were Si and how eso you behaved. cambiaba tu vida, no nada más externamente, en tu cultura. You would go to the Beit Talmud. Entonces, si eras así, te mandaban a esta otra escuela, Beit Talmud. None of the disciples of Jesus Ninguno de los discípulos de Jesús pasó went after the Beit Sefer. de Bet Sefer. O sea, They were not people that people would pick. no eran gente que la gente inteligente escogería. It is very important Es muy importante is that to remember que recuerdes that Jesus picked unique people. que Jesús escogió ese tipo de gente, Fishermen pescadores who had worked all night, que habían who trabajado was toda la always noche, smelling about fish. que siempre olían a How many pescado. of you have cooked fish before in your ¿Cuántos han house? cocinado pescado en su How casa? many of you are still smelling like fish 2 years later? ¿Cuántos después de 2 años todavía están oliendo a pescado cuando Right? cocinaron? It's always smelling like fish. Huele como a pescado. All your clothes are smelling like Ropa fish. como pescado How many of you huele. know what I'm talking ¿Cuántos about? saben de lo que estoy hablando? Right. And then, so what happened was, Entonces lo que estaba pasando, these were people who you didn't want to be around. había gente que no quería estar ahí alrededor. And then he selected a guy who was a tax collector. Y luego también Jesús escogió a uno que era un Someone cobrador de who impuestos. was working with the Romans of the day. Uno que estaba trabajando para los romanos de ese día. And he also selected a zealot, someone who was a rebel, a radical. Y también él escogió a un celot, uno And que era muy radical. he picked all these people. Y él estaba enseñando a toda esta gente. And he was going to use these people to change the world. Y les decía que los iba a usar para cambiar el mundo. And I sat down and I thought and I reflect on this. Y mientras me concentraba en esto y pensaba en esto, What did Jesus see in his people? ¿qué es lo que Jesús vio en esta gente? What made him pick these people? ¿Qué es lo que hizo es que los escogió? With all their bad, unique resume? Con todo su resumen, ¿verdad? What was it about Jesus that made him pick these people? ¿Qué es lo que hizo que Jesús escogiera a esta gente? Well, he saw something in them. He saw some qualities in them. ¿Qué es lo que vio? ¿Cuáles cualidades? That's why he picked them. Por eso los escogió. So por lo what que are the vio. 3 qualities he picked, saw in them? ¿Cuáles eran estas 3 cualidades que él vio en esta gente? The first quality La primera is that they were hard característica working. es que trabajaban duro. You see, God is always looking for people who are not lazy, Mira, Dios siempre está buscando gente que no es floja. people who are always working hard. Gente que siempre está trabajando bien y duro. God, look at Abraham when God picked him when he was working. Mira cómo escogió a Abraham cuando estaba trabajando. Moses when he was being a shepherd. También a Moisés cuando estaba siendo un pastor. David when he was running errands for his dad. También a David, el rey David, cuando estaba siendo mandados para su papá. God is looking for hard workers. Dios está buscando por personas que trabajan muy bien. Now, most of you in here, Ahora, la mayoría de ustedes you are not lazy. no son flojos. You're hard workers. Son trabajadores You work duros. hard Trabajan duro all the time. todo el tiempo. I know Hispanic people work hard. Yo sé eso, los hispanos tienen fama de trabajar todo el If tiempo. all the Hispanics stopped working for 2 days in America, America would shut Si down. todos los hispanos dejaran de trabajar por 2 días, todo esto se cancelaba, este país. And why is it that you never, wherever I go to Hispanic people working, you always never hire black people? But that's another thing for another day. Que por qué no emplean a una persona de color negro. It's Los always hispanos. Hispanic, but that's okay for another Todos day. hispanos, pero bueno, eso está bien para otro día. But I think I know why, but we won't talk about it Pero yo today. creo que por el por qué, pero bueno, después hablamos de eso. So he picked people who was always hard working. Entonces Jesús escogió gente que trabajaba They, duro, they worked hard. trabajaban duro, They did their best. que eran los mejores. And too many times, most of us Muchas veces, la mayoría de nosotros, work harder outside of church y trabajamos demasiado duro aún fuera de la iglesia than in church. que en la iglesia. So when we talk about hard working, Entonces cuando estamos hablando we de have to trabajar be duro, very careful what tienes we que say. tener cuidado lo que dices. Most of us are not lazy at work, La mayoría de nosotros no somos flojos en el trabajo,
but we are lazy pero somos flojos when it comes to allowing God to work in us cuando no permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas so that He can work through us. para que Dios pueda trabajar a través de nosotros. When I talk about working hard, Cuando hablo de trabajar duro, please don't let me lose you. Please listen. por favor, no te pierdas, no me dejes que te I'm pierdas. talking about God working in you. Estoy hablando de que Dios trabaje I'm talking en ti, about God changing que you, Dios pueda cambiarte, taking bitterness out of you, que pueda sacar la amargura de ti, taking anger out of que you, pueda sacar el enojo de taking ti, unforgiveness out of you, que pueda sacar la falta de taking, perdón de ti taking jealousy out of y you, los celos de fuera de ti, taking gossip out que of you. saque el chisme de ti. When God works in you, Cuando Dios trabaja en tu vida, then He can work through you. entonces puede trabajar a través You de ti. cannot work for God if No God puedes- does not work in you. No puedes servir a Dios a menos que Él trabaje en ti. And for God to work in us so that we can work for Him, Entonces, para que Dios pueda trabajar en nosotros, para que podamos servirle a Él, we have to spend time in His Word tenemos que pasar tiempo en la and Escritura allow Him to change y us. dejarlo a Él que nos cambie. Because if God cannot change you, Porque si then Dios God no te cannot puede work cambiar, through you. no puede Dios usarte, no puede trabajar a través de ti. Am I making sense? Say ¿Estoy amen. dándome a entender? Di amén. Could you do me a favor? ¿Puedes hacerme un favor? Close your eyes and lift your hands to the Lord Levanta tus manos, cierra tus ojos and a repeat Dios after me. y di después de mí. Dear God, Dios querido, change my heart, cambia mi corazón, work in me. trabaja en mí, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. What would happen if you would start your day every day like that? ¿Qué pasaría si tú empiezas cada día de tu vida así como ahorita que oraste? Every day, just say, God, the things in my heart, Le puedes decir, Dios, las cosas en mi the corazón, things in my mind en mi mente, that would not allow you to use me, que no te dejan trabajar o servir a través de ti, take it out. quítalas, llévatelas. That's hard work. Eso realmente es un trabajo duro. When you want to say something nasty to somebody, Cuando quieres decirle algo feo a alguien, especially when they deserve it. especialmente cuando se lo merecen, It takes hard work toma realmente trabajo duro to keep your mouth shut. para que cierres la boca y no digas nada. So not only were they hard working, Entonces no solamente ellos eran buenos trabajadores, but they were teachable. eran enseñables. You see, Jesus selected men who were not educated. Jesús seleccionó gente, hombres que no estaban educados, que no tenían educación, Because they were teachable. porque ellos eran enseñables, les podían enseñar. The problem with education, El problema con la educación it's not a bad thing. no es una cosa mala. And kids should go to college. Y los muchachos tienen Please que ir go a la to college. universidad. Por favor, vayan a la universidad. But listen, Pero mira, escucha. education La educación gives you te da the illusion una that you're ilusión wise. que eres muy sabio. Just because you have knowledge Solo porque tienes conocimiento doesn't mean you're wise. no significa que eres sabio. The best education I've gotten from people La mejor educación que yo he recibido de are la from gente people who never went to college. muchos de ellos es de la gente que nunca fue a la They've taught universidad. me so much lessons. Pero me han enseñado muchas lecciones. But listen carefully. Pero escucha bien. The reason why education can be a problem La razón por la cual la educación puede ser un is problema that you stop learning. es porque dejas de estar aprendiendo. Oh, I have a degree, so I can't learn anymore. Y dices, yo ya me gradué, ya no tengo que aprender nada. And I want to suggest that's why Jesus picked fishermen. Y yo quiero sugerir que por eso Jesús escogió a Tax estos collectors. pescadores, a los recaudadores de People who impuestos. worked long hours, long days, Gente que trabajaba por todo el día, realmente duro. understood the dynamics of working the sea at night Entendían la dinámica de trabajar en el mar por la noche. and toiling and knowing that your hard work
did not determine your result, Y también sabían que todo su trabajo duro no determinaba sus resultados or your brain, o su cerebro, but fish is hard to come by. pero el pescado es diferente de So tomar, if de another agarrar. fisherman said, go on that side, Y si teníamos un pescador que le because decían, ve you para can este catch lado, more on that side, porque puedes agarrar más pescado de you ese don't go, lado. oh, I've been catching on this side, I'm going to stay on this side. No, no iba a decir, no, ya he There were trabajado aquí people toda la who were noche. teachable, Eran personas que les podías enseñar. people who are always learning, Las personas que siempre están aprendiendo never an y expert. nunca son los expertos. And this is why I need to talk to people between ages 20 and 50. Y por eso tengo que hablarles a las personas de aquí Please. que tienen 20 y 50. Listen to me. Por favor, escuchen. Never stop being teachable. Nunca dejes de que no quieras aprender algo. The older you get, Mientras más viejo te over pones, 50, más allá de 50, you know you don't know everything. tú crees que ya sabes todo. It's crazy. People over 50 have learned they don't know everything. Es muy raro porque a los 50 todavía uno piensa que And realmente no hemos aprendido mucho. And they're trying to learn. Y todavía están tratando de And aprender. people between 20 and below think they know everything. Y de 20 para abajo, los muchachos creen que ya saben todo. Are you teachable? Eres enseñable. And what I've learned about God is that when God wants to use you, Lo que yo he aprendido es que Dios quiere usarte, if you are not teachable, pero no te va a usar si no He- eres alguien que quiere aprender. He cannot use you. No te puede usar. I've been preaching for 20 years. Yo he predicado por 20 años. I could say that every year I speak to over 1,000 people, Yo creo que cada año predico por más de 1000 personas. at least 10 different locations across the En country. diferentes lugares en esta nación. Do you know what I've learned? ¿Sabes lo que he aprendido? The longer I preach, Mientras me tardo más en predicar, the more I need to listen necesito escuchar más. to godly men in my life Necesito escuchar más a gente sabia de Dios en mi vida. and godly women Y también mujeres sabias who are de older Dios, than me que son tienen más edad que yo, and younger than me, jóvenes más que yo, and they tell me, Pastor James, y me dicen, Pastor James, the way you said that, de la manera en que dijiste esto, that didn't sound well. no sonó muy bien. That was not necessary. No era necesario. That did not help people. No ayudó a la gente. And when I humble myself Y cuando me humillo and I listen y escucho and I take feedback, y tomo este feedback, my ministry grows. mi ministerio empieza a crecer. But whenever I refuse to listen Pero cuando me niego a escucharlo and take correction, o a tomar corrección, my ministry does not grow. entonces mi ministerio no crece. Whenever I have an attitude Cuando tengo una actitud of humility de humildad and I learn, y aprendo, I can grow. entonces puedo crecer. Most of you are managers. Muchos de ustedes son managers. You've worked long enough to, Han trabajado lo suficiente and you have people y tienen gente around you alrededor de who ustedes work for you. que trabajan para ustedes. You have a guy who knows everything, Tienen a uno que sabe, es el or sabe lo a todo. girl who knows everything. O uno que crece sabe And then you todo. have one who's teachable and they're always asking questions. Y tienen a otro que quiere aprender y que And siempre maybe está they preguntando don't, they algo. don't even have the strength and the stamina. No tiene toda la fuerza y la When you estamina. have recommendations, who do you recommend Pero for the cuando next position? cuando vas a recomendar a alguien, ¿quién sería de los The dos? young kid who thinks he knows everything, ¿Vas a recomendar al que cree que sabe who's always todo? telling you what to do, Que siempre te está diciendo or qué the young hacer? girl who's always asking questions, O al joven que siempre está queriendo aprender y hacer and she's preguntas. always teachable. Y es siempre Who do you enseñable. pick? ¿A quién vas a You escoger? pick the person who is always learning and always teachable. Vas a escoger a este joven que siempre quiere aprender y hace preguntas. Are you an expert, ¿Eres tú un experto or are you always learning? o siempre estás aprendiendo? Do you know what I've learned about God? ¿Sabes lo que he aprendido acerca de Dios? Sometimes God uses people close to me that I don't like to teach me lessons. A veces Dios usa gente casi cerca de esas personas que no les gusta que no me gustaría aprender de ellos. Like maybe your wife. Que tal vez tu esposa. Don't elbow your No le husband. des el codazo ahí. Maybe your daughter. Quizá tu hija, Maybe your mom. quizá tu mamá, Maybe your auntie. tal vez tu tía, The auntie you don't like. a la tía que no te cae The bien, one with a big mouth. la que habla mucho.
If you're wondering who that auntie is Si quieres saber cuál tía es in your esa family, the big mouth auntie, en tu familia it que is habla you. mucho, No, I'm just eres kidding. tú, I'm eres just tú. kidding. No es cierto, broma. But I've noticed that sometimes God wants to teach me things. Pero yo me he fijado que muchas veces Dios me quiere And He enseñar uses algo people close to me. y usa gente que está cerca de mí. Maybe someone has been telling you, hey, you have an anger problem. Quizá alguien que dice, hey, tú tienes un problema de enojo. Hey, you are not patient. Hey, tú no eres paciente. Hey, you are rude. Eres muy Hey, you talk too rudo. much. Hablas demasiado. Hey, you shut down. Hey, tú te encierras en When ti. people are trying to tell you something, you just ignore them. Cuando estás tratando de decirte algo, te cierras. And God Los is ignoras. and God is speaking to you Y Dios te está hablando a través de through ellos. that person. A través de esas personas. Are you going to be teachable? ¿Vas a ser una persona que quiere aprender, enseñable? Or are you going to resist ¿O vas a God? resistir y rechazar? God wants to change the way you see yourself. Dios quiere cambiar la manera en que tú te ves a ti mismo, But He cannot change you pero no puede cambiarte if you don't let Him teach you. si no dejas que Él te enseñe. Listen to me, there are two kinds of people on earth. Hay dos clases de personas aquí en la tierra. Escucha People esto. who God looks at and says, your will be done. Gente que Dios ve y ellos dicen, tu voluntad se hará, Your will be done. tu voluntad se va a hacer. And then there are people who say to God, God, your will be Y hay done. otra gente que le dice a Dios, tu voluntad, Dios, tu You- voluntad sea hecha. You pick that group by how teachable you are. Tú escoges y seleccionas ese grupo en cuanto a qué tan enseñables son. Young people, listen to me. Jóvenes, escúchenme. Hey, listen to me, young people. Hey, escúchenme, jóvenes. Just because your parents don't speak good English Solo porque tus papás no hablan un buen inglés, doesn't mean you can't learn from them. no significa que no puedes aprender de ellos. Just because they don't speak perfect English doesn't mean they can't teach you something. No, nada más porque no hablan buen inglés, no creas que no te pueden You enseñar algo. can learn from everybody. Tú puedes aprender de todo mundo. We should all be teachable. Todos debemos ser gente que quiere aprender. Even learn from people who are younger than us. Aún aprender de gente que es más joven que nosotros. So the second one is, the third one is, second, La available? segunda es ser teachable, Teachable. enseñable. And then the second, oh, sorry, I was going back. So first one, La primera es hardworking. gente que es We talked buena about God trabajadora, working in us. que Dios trabaja en The nosotros. second one is being teachable. La segunda es que Dios, que somos gente que quiere aprender, And we say we enseñable. are always learning, never an Y expert. hemos dicho que nosotros debemos siempre estar aprendiendo y nunca ser los expertos. And then the third one Y la tercera is being available. es que estar disponibles. Being available. Ser disponibles. They left their nets and they followed him. Ellos dejaron las redes y le siguieron. Some people are teachable. Alguna gente son They're, enseñables, they're hardworking, trabajan duro, but they're not available. pero no están They're disponibles. too busy. Están siempre ocupados. Every time I get on a plane, Siempre que les dicen I just want to sleep on a plane. siempre que me subo al avión, pues, quiero dormir en el avión. But I've noticed for some reason, Pero he notado por alguna razón, the people sitting next to me, la gente que está sentada a mi lado they want to talk. quieren hablar. How many of you know people like that? They ¿Cuánta always gente want to conoces así talk. que siempre And quieren you're estar like, I hablando? don't want to talk, I want to Y sleep. que yo digo, no quiero hablar, quiero dormir. And babies are crying. Y los niños están I llorando. want to put my AirPods on Y quiero ponerme mis audífonos. and just turn everybody off. Y ya nomás que and nadie hable sleep. nada y dormir. And what I've learned is Y lo que yo he aprendido, sometimes God wants me to be available, especially if someone wants to talk. y es que yo tengo que estar disponible por si alguna And persona quiere hablar. I have to allow myself Y tengo que to be permitirme available estar to disponible what God wants to por do. lo que Dios quiere hacer. But too many times I don't want to be available. Pero muchas veces yo no quiero estar So disponible. this guy sits right next to me Entonces este hombre que se sentó al lado mío and he starts talking about his y daughter. empezó a hablar de He su asked me hija what I do. y me preguntó qué hacía. I work in Chicago Y yo le dije, trabajo en Chicago, on the south side and north side. en el lado sur. What do y you do with kids? ¿Qué haces con los niños? I work with teenagers. Trabajo con los After school muchachos, con program. adolescentes, con un programa después de la escuela. And he says, hey, oh, so what are you going to do in Alaska? Oh, ¿y a qué vas a ir a Alaska? I said, I'm going to preach. Voy a ir a predicar. To who?
¿A quién? Shut up. I don't want to talk to you. Cállate, ya me quiero dormir, no quiero hablar. But he just kept talking. Pero seguía hablando. I didn't say shut up to him, but No le I was dije saying, cállate, ¿verdad? No le dije shut up. and I'm like, can I just get some sleep? Pero me podría dormir. And all of a sudden, he Y says, de repente dice, my daughter is 14, mi hija tiene 14 años and she's my stepdaughter, y es mi hija que he adoptado and she's suicidal. y tiene pensamientos de suicidio. She wants to take her own life. Quiere quitarse la vida. Do you know how I could help her? ¿Sabrías tú, me podrías decir cómo podría ayudarla? It hit me then. Y entonces ahí entendí, God wants me to be available. Dios quiere que yo esté disponible. And whenever I feel the nudge Y cuando siento esta dirección from God, de Dios, I need to be teachable. necesito ser una persona que quiere aprender, I need to be available. necesito estar disponible And I need to humble myself. y ser humilde. So how about you? Entonces, ¿qué acerca de ti? Entonces, ¿qué? I have 3 questions for you. Tengo 3 preguntas And I want you to just pause y quiero hacer una pausa and think about these questions. y que pienses en estas preguntas. This first question says, are you working hard? Esta primera pregunta dice, ¿estás trabajando duro? Let me rephrase this. Déjame poner una frase en esto. Are you allowing God to work in you? ¿Estás permitiendo, mejor dicho, que Dios trabaje en tu vida? Listen to me. Escúchame. The devil wants you to come to church. El diablo quiere, He just doesn't want the word of God to change your heart. el diablo quiere que vengas a la iglesia, pero no quiere que la palabra de Dios te cambie. You could go to church every Sunday. Tú puedes ir a la iglesia cada domingo The devil will be happy. y el diablo va a estar bien feliz As long as God does not work in your heart. mientras no permitas que Dios trabaje en To tu corazón change you. para que te cambie. When God works in you, Y cuando Dios trabaja en tu vida, He can work through you. entonces Dios te puede usar, Dios puede usarte. And then you can work for Him. Entonces puedes servirle a Él. Then the next question is, are you teachable? Y la siguiente pregunta es si estás siendo enseñable, si quieres aprender. I'm not trying to be rude or disrespectful, No quiero ser irrespetuoso o rudo, but are you teachable in your marriage? pero estás aprendiendo, eres enseñable en tu matrimonio. I know that's an odd question for a single pastor to be asking you, Quizá eso es algo raro para un pastor que es soltero, but I have to because God has called me to do that. pero tengo que preguntarlo porque aunque estoy soltero, Dios me ha pedido hacerlo. Are you teachable to your from your spouse? ¿Eres tú alguien que quiere aprender de tu esposa o de tu esposo? De Oh, tu when- esposa o tu esposa. Oh, when they're saying something, say, I don't want to hear it. O siempre ves que te va a decir, dice, no quiero ir. Young girls, Jóvenes, mujeres, young women, jóvenes, mujeres. are you teachable to your Eres- mom, from your mom? ¿Quieres aprender de tu mamá? Young men, Jóvenes hombres. when your dad is speaking, Cuando tu papá quiere decir or algo, when your uncle is speaking, cuando tu tío está diciendo algo, are you teachable? ¿eres enseñable? ¿Quieres aprender? Or do you shut them off? ¿O simplemente los callas? And then lastly, are you available for God? Y por último, ¿estás disponible para Dios? Every head bowed, every eye closed.